Dice, Montero dice que teníamos el PC. En esa época, en metal, en químicas, en la construcción, en artes gráficas y así en todos los sectores. Bueno, el libro de Simón Sánchez Montero está escrito en 1979 y en esa época Simón Sánchez Montero, no lo he precisado todavía con exactitud, no había salido de la cárcel. O había salido cuando a mí me habían metido, pero que no eran los años 60, eran los años 65. Por lo tanto, a mí me parece que es una manera de trucar las cosas, francamente, y yo me he sentido, aparte de dirigido y tal y cual, me he sentido ofendido, porque digo, qué manera de contar las cosas. Y por lo tanto, bueno, con esos antecedentes, pues la verdad es que el problema es que parece que si Comisiones Obreras fuera una planta. Yo sé que en torno a la creación y a todo eso, es un problema muy difícil y que tendrán que coger los historiadores con más rigor para hacer una cosa mucho más seria. Esa es la cita textual. Y yo pregunto, ¿de dónde está en Juan Moreno esa afirmación tan taxativa? A mí que me lo pregunten. Porque si me hubiera preguntado, pues hubiera dicho, oye, pues remítete a esto, y luego después te puedo decir yo. Pero la referencia al libro de Simón Sánchez Montero demuestra que quiere también todavía, en ese sentido, enfollonarlo más o liarlo más de lo que pudiera estar. De haberme preguntado, yo le podía haber dicho, entre los años 60 y los años 65, que es la primera detención que me procesa y que me encarcela, porque antes, en los años 50 y tanto, ahora que están echando esa novela de los sucesos de Hungría, a mí me habían detenido ya. Pero no me quiero extender. Y me hubiera dicho, pues mira, en ese periodo, 1962 mayo, 1965 abril, te podíamos haber explicado lo que era la primera huelga, en el sentido más largo y más estricto que había habido en Madrid durante la dictadura. Es cierto, antes había paros. En la propia fábrica que yo trabajaba, en el año 61 hubo una detención, pero no porque se movía la gente. Entonces los problemas de los caldereros, entonces los problemas de los forjadores, que trabajaban con 40 grados y en el invierno tenían que trabajar en pantalón corto. Y había problemas, y habían detenido a 6 o 7 compañeros de la fábrica en el agosto de 1961. Pero si eso que me refiere a mí, ya a mí me pone un poco, francamente, sobre aviso de la tendencia y de la historia que quiere decir, el que no hable de la huelga primera que hay en el Madrid franquista de los años 62, a mí eso ya, le digo, bueno, esto es una tergiversación seria. Y yo lo puedo avalar eso porque tengo aquí todas las notas de esos años y de lo que fue la fábrica y de la huelga y de todas las huelgas que hubo, porque ahora ya no existe, pero la carretera de Villaverde a Vallecas era toda una zona de fábricas y nos reuníamos unos miles, es decir, eran las condiciones más objetivas para que los trabajadores nos organizáramos y saliéramos a la defensa de nuestros intereses. Yo lo tengo aquí, yo no les voy a cansar porque leerlo esto, pero nosotros hicimos la huelga en solidaridad con los asturianos. De las huelgas del 62 es realmente el primer movimiento obrero en este país que pone en entredicho a la dictadura. Y los mineros asturianos y luego los metalúrgicos en Vizcaya, en Cataluña y también en Madrid. Bueno, las decisiones entonces eran directamente del ministro de Gobernación, que se llamaba entonces. Y el lockout era automático. Y la huelga duró 15 días. Y la represión significó quitarle la antigüedad a 1.200, 1.500 trabajadores, a encarcelarlos a 20, a que uno se suicidara y que a un servidor que no le pudieron coger me detuvieran 3 años después. Entonces ese periodo, y aquí está recogido, no sé por qué Juan Moreno no ha cogido y me ha dicho, oye, tú tenías notas de lo de 62, 63, 64, 65, porque ciertamente teníamos en más de 20 fábricas del metal, más las otras que cita Simón Sánchez Montero, en la que el partido había crecido de una manera extraordinaria. Por una razón que quizá habrá que examinar más. Los que nos incorporábamos a ACHA,
a la lucha en esa época, ni habíamos hecho la guerra, y teníamos ya una experiencia de militantes sobre él. Y todo eso irrumpió, y eso no está bien estudiado. Y el libro esto es prueba de que no está bien estudiado, sino que se quiere echar el arco a su sardina, además sin ton ni son. Y lo voy a explicar en otra parte que hay. Por lo tanto, la huelga fue la primera huelga que hay una comisión obrera, en todo el sentido de la palabra. Y por eso la policía y los dirigentes sindicales, Zaonero y compañía, y Bañales, van a detenernos. Por una comisión obrera. Y además que estaba muy bien presentada y muy bien planeada y muy bien ejecutada. Porque teníamos un grupo de electricistas que todavía viven algunos, que eran los que rotaban en las secciones y les permitían el acceso porque todavía no había. Pero luego teníamos distribución del periódico Mundo Obrero, distribución de las reivindicaciones que tenían, y al lado de la solidaridad con los mineros asturianos teníamos una plataforma reivindicativa de la fábrica. Aquí los tengo los datos, pero va a ser muy largo. Aquí tengo los datos. Podría haber Juan Moreno haberme preguntado, pero no. Yo creo que es que si no había una cosa antes, y es más, en marzo de ese año empezamos a hacer concentraciones ante los sindicatos verticales, pero sí era inédito. Y a partir o junto a eso surge también la respuesta de la universidad, y hay un incremento de la lucha universitaria, y entre los años 62 y 65, hasta que los coroneles, que son los dirigentes de comisiones obreras en los años 66, que ya solís hablar con ellos, pues lo descabeza. Pero hay todo esto, por no decir que en Getafe, en Villaverde y en toda esa zona había habido detenciones y había habido luchas a lo largo de los años. Yo entré a trabajar en el año 50 y ya me encontré con un conflicto allí por una cosa de toxicidad, por una cosa de los mandiles, por una cosa de enforja, por las atmósferas que trabajaban, por muchísimas cosas. Luego entonces, efectivamente, yo sé que lo de comisiones obreras todavía no está resuelto, porque cuando se constituye en 1964, en septiembre, la Comisión del Metal de Madrid, es cuando se coge la fecha como colofón de la constitución de comisiones. Pero no se puede negar estos antecedentes, no para que los pongas en primer plano, no para que, sino para revitalizarlos, y porque fue una huelga durísima. Porque la represión en Madrid era, si cabe, todavía más fuerte. Es que uno de los compañeros pues se tiró al tren y se mató. Y toda la fábrica cerrada 15 días. Era una cosa. Pero hubo huelgas, paros parciales en toda la zona, en la VES, en Tafesa, en talleres industriales, en una empresa que había no recuerdo ahora el nombre. En todas esas empresas hubo, por solidaridad y en Getafe. Y en Getafe también hubo bastantes paros. Pero bueno, voy a seguir para no alargarme mucho. Luego viene otra cosa que me parece que ya es efectivamente proceso 1001. Eso ya después, pero bueno, es que los olvidos en el libro son absolutamente increíbles. Se llama proceso 1001. Y en el Juan Moreno los olvidos son absolutamente asombrosos, porque resulta que, claro, uno tiene también la manía de conservar y de recoger. Aquí yo tengo una cosa que aquí no la han hecho en el CAO, aquí han hecho un boletín diciendo hubo detenciones, todas esas, pero en mi poder consta un boletín de la Brigada Político-Social, es decir, en junio se pone Dirección General de Seguridad, Comisaría General de Investigación Social, Secretaría General, sello, Brigada Regional de Investigación Social Zaragoza, fecha 11 de marzo de 1974. Este es un boletín hecho por la Brigada Política Social, obligado cumplimiento para todas las brigadas, es decir, lo que son ahora las autonomías. Y a mí me lo han mandado alguien que ha estudiado en Zaragoza y me lo han mandado. Y resulta, se puede, pues no sé, decir, es que han exagerado o minimizado, todo lo que quieran, pero aquí los datos de la Brigada Político Social se pueden decir esas dos cosas. Pone Partido Comunista de España, detención de un importante miembro tal, no dicen, detenido, pero luego para procesarte, los elementos orgánicos que dan, es que parece que estaba uno solo
y unos cuantos comunistas para llamar al proceso 1001 el 20 de diciembre. Pero Juan Moreno también podía haber preguntado por eso, porque resulta que la huelga de la construcción que se plantea y que luego no se hace, el juicio estaba convocado para el 20 de diciembre y a mí me detienen el 11 de diciembre y me coge la policía según salgo de un despacho laboralista en la que yo trabajaba, que era en la calle La Cruz, con María Luisa Suárez, con un contrato, un contrato de esos que te hacen, no es ni un contrato de estos que te hacen ahora, no, un contrato firmado por Juanjo, firmado por Manuela Carmena y firmado para María Luisa Suárez. Y la policía, para procesarte, para pedirte 5 años después, en tribunal y en juzgado de orden público, pues te achaca, pues chicos, pues aquí te achaca como si hubieran prendido Madrid para hacer frente al proceso. Mirad por dónde me detienen el día 11. Efectivamente, todas las notas que tengo yo están sacadas de la prensa que hay en esa época. No está sacada de mi cabeza. Y de la organización que tenía el partido. A lo mejor tenemos que escribir una historia del Partido Comunista de España o del Partido Comunista en esa época para contrarrestar estas cosas que nos dice Juan Moreno. Y yo me quedo a los bajos. Entonces, hay una suma de datos. Hoja número 1, día 3, Asamblea en Pegaso, unos tantos, Durán, Liga, ORT, Construcciones, Metal, Worthington, Castellón, Lina Sánchez, hoja número 2, no sé cuánto, hoja número 3, no sé cuánto, hoja número 4, no sé cuánto, hoja número 5, todos los sectores de Madrid estaban informados del proceso 1001 y los estábamos nosotros, voy a decir yo, impulsando para que hubiera una gran respuesta, pero es más, como coincidió con la voladura de Carrero, a donde yo me fui a vivir después de salir en el año 72, es la iglesia de San Juan Bautista. Y los que estaban aquí de ETA, por curiosidad y porque se acorrían, porque luego lo sabe uno por la vida, habían ido a una asamblea que hacían los obreros de la construcción en la iglesia de San Juan Bautista, donde yo vivo. Y se metieron allí y había una asamblea. Aquí consta también, yo no lo había organizado, pero lo han organizado los camaradas y los militantes de comisiones obreras allí. Pues todo eso me lo echaron a mí. Están 7 páginas. ¿Por qué Juan Moreno, y termino, y por qué Juan Moreno, sabiendo que a mí me han hecho una entrevista la 1 de mayo, que no creo que sea, ¿por qué Juan Moreno no ve la 1 de mayo una entrevista de 12 horas que está aquí? Toda la entrevista. Y cuando me pregunta el autor de estas entrevistas, que no nos procesaba mucha simpatía a los militantes comunistas, no sé por qué, pero bueno, aunque me lo imagino, dice, pero Víctor, ¿en la huelga de Euskalduna hubo comisión obrera o no? ¿Tú sabes algo de eso? De lo que me estás contando tú ahora. Que yo no he militado en eso. Que yo estaba en comisiones obreras. Y que fue una comisión obrera la que organizó la huelga. Pero bueno, ¿cómo eso se puede sustraer de una realidad como es tan rica comisiones obreras y la reducen y la minimizan? Pues de aquí también lo podía haber sacado. Y yo lo he traído porque bueno, es que esto son pruebas, es que esto no es una cosa que yo me lo invente. Aquí están unas declaraciones y la iban a publicar. Bueno, no me preocupa, pero me dieron una copia y la conservo para cuando salen estas cosas, si te irritas, que te irrites con el mapa. Entonces, el boletín, la entrevista y las notas que tengo yo de las huelgas de la época. Luego tengo las detenciones del 62, del 63, del 64, hasta la del 65, que es la mía, que fue un periodo muy conflictivo y tal. Lleva 20 minutos. Y termino, y nada más y gracias. No, y si yo me había calculado un cuarto de hora o 20 minutos. No pasa nada. Que ya que termino porque yo creo que ya... Si 20 minutos es hablar mucho, yo creo. Era que por qué no sabía, no sé, leído o estudiado. Claro, pero que no, eso es una cosa que ya lo he repetido y por lo tanto, si tengo alguna, digamos, pequeña rabia, porque yo que soy uno de esas aguas tranquilas que cuando salta tal,
Pues claro que efectivamente, es que la tengo que tener presupuesto en eso. Y no estamos hablando de los años 50, que en los años 50 yo estaba trabajando allí, y le puedo contar en eso del viaje del tren de Atocha a Getafe, que también lo relatan, cómo nos optábamos los aprendices de un vagón a otro para eludir el pagar el billete. Y nos paraban en algunos sitios, nos zumbaban los vigilantes de la ESA en los años 50, mucho antes de las comisiones obreras y tal, porque eso es otro mundo largo, entendido, vamos, pero tremendo. Y nada, después del ajuste de cuentas que ha hecho Víctor, le toca a la toma de Bueno, después de lo que ha contado aquí Víctor, lo que contará Sarce, pues mi intervención no sé qué os parecerá, pero bueno, es una intervención personal, entonces por lo menos es diferente, ¿no? Gracias a todos y a todas por asistir a esta jornada del seminario que se ha desarrollado, y gracias también a los compañeros y compañeras del CAU por habernos ofrecido este hueco para que explique, bueno, tampoco hay cosas muy